el curso de liquidador y sectorista aduanero con el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son el régimen de importación, lo que es destilación aduanera, las modalidades de despacho. En general, un poco adentrándonos mucho más al tema que nos cierne como tema de aduana, ¿no? Recordaremos en nuestras clases anteriores un poco lo que vimos al inicio, lo que eran los contratos de compraventa. Hablamos del comprador y el vendedor, están situados en dos países distintos, no necesariamente se conocían entre ellos, pero el asunto de ellos era que ellos querían comercializar, ¿no? Alguien tenía una necesidad de un producto que no estaba en su país y tenía la necesidad de comprarlo del exterior, ¿no? Entonces había un comprador que vendía este producto. Entonces, ¿cuál era el tema? Aquí, que había dos situaciones. Una, ya, parece que sí. Ok, ya, estamos en cabo de voz al aire. Y decíamos, había un comprador y un vendedor. El comprador, su obligación era entregar el bien hacia el comprador, el vendedor, perdón, entregar el bien al comprador, y el comprador, su obligación era pagar por dicho bien. ¿Correcto? Después vimos el tema de los 5 TERPS, cuál era la necesidad de los 5 TERPS, que significaba el concepto de los contratos de compraventa internacional, y finalmente el punto estaba en qué punto se hacía la entrega de la mercancía y cuáles eran los riesgos y obligaciones que incurrían los dos agentes, ¿no? Uno el comprador y el otro es el vendedor. Bien, posteriormente vimos lo que era el valor en aduanas, después trabajamos con respecto a cómo sacar una liquidación en caso de una importación, cuál era el cálculo de los tributos a pagar. Recordaremos que el valor en aduanas era sobre el CIF más ajustes, ¿no es cierto? Que puede ser pago de regalías o pago de comisiones de venta. Y el tema de los derechos se trabajaba en función a esta base, ¿no? La base imponible, sobre la cual se calculaban los derechos al valor, que era una alícuota, un porcentaje del mismo, y se le iban adicionando otros impuestos, en este caso era el IGB y el impuesto a la promoción municipal. Conforme, más o menos eso era el tema. Hasta aquí. Bueno, vamos a continuar con las clases y nos toca eh, hablar ahora con respecto a lo que es una destinación aduanera, ¿no? ¿Qué es un despacho anticipado? ¿Cuándo es un despacho diferido? ¿Cuándo un despacho es urgente? Los regímenes de importación, ¿no? Vamos a hablar de importación al consumo, y el procedimiento de importación al consumo, tanto de forma macro y vamos a aterrizar a lo que es un despacho simplificado. ¿Conforme? El tema es muy denso, la verdad que es denso, pero vamos a tratar de simplificarlo de tal manera que sea mucho más amigable para poderlo asimilar. Lo que yo sí les pediría, por favor, no se queden solamente con el material de las clases, yo les doy referencias respecto a determinadas normas, tanto la Ley General de Aduanas como su reglamento, pues la idea sería que ustedes también amplíen sus conocimientos leyendo esta base normativa. Les va a ayudar a entender y a comprender mejor los temas que estamos tratando. Bien, hablemos de la destinación aduanera. ¿Qué cosa es destinada? ¿No? Destinar aduaneramente. Recordemos, cuando la mercancía está en tránsito, es decir, que la mercancía está siendo desplazada, pero ya no llega a su destino final, hay un documento que ampara dicha mercancía en esta travesía, ¿no? Ese documento se llama el documento de transporte. Este documento de transporte puede ser un documento de embarque, un bill of lading, puede ser una carta aporte si es un transporte terrestre, o puede ser una carta aporte aérea o will bill, que es AWB en el caso del transporte aéreo. ¿Correcto? En los tres casos,
en los tres casos, quien tiene la custodia de la mercancía, quien es dueño de la mercancía internacionalmente, es quien viene consignado en dicho documento de transporte. ¿Ok? Entonces, si viene una carga de China hacia Perú y viene con un bill of lading o un documento de embarque, este documento de embarque tiene un concepto que dice consignee o consignatario. ¿A quién está consignada esta carga? Quien aparezca, el nombre de quien aparezca como consignatario, esa persona internacionalmente será, si viene de China una carga y esta carga tiene mi nombre, Ángel Pereira, como consignee, yo seré el dueño de esa mercancía una vez que arriba al Perú, porque el documento de embarque, el bill of lading, está consignado a mi persona. ¿Está bien? Bien, entonces, si yo, una vez que llega la mercancía al Perú, ¿no es cierto? Llega el barco de descarga en el muelle del Callao, esto va a ir a una zona, a un depósito temporal, un depósito, ¿por qué es temporal? Porque todavía no es un depósito definitivo y yo puedo hacer disposición de esa mercancía, sino que va a un depósito que puede ser privado o puede ser estatal, generalmente es privado en la legislación nacional, que va a estar momentáneamente la mercancía depositada ahí. ¿Por qué momentáneamente? Va a estar momentáneamente hasta que se decida qué va a ser el consignatario con dicha mercancía. ¿Ok? Si la voy a importar o voy a destinar a algún otro tipo de trato con respecto a la aduana. Hasta que la aduana me dé su autorización que yo pueda retirar esa mercancía queda en custodia del depósito temporal. Entonces, para yo poder sacar la mercancía del depósito temporal, que soy el consignatario, yo debo de dar una manifestación de voluntad. Debo de indicarle, en este caso a la aduana peruana, qué voy a hacer con esa mercancía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de destinación aduanera, estamos hablando de la manifestación de la voluntad. ¿De quién? ¿El consignatario o dueño? ¿No? Porque quien es consignatario, internacionalmente, se le trata como el propietario de dicha mercancía. Y aquí estamos con la definición que nos dice la Ley General de Aduanas, ¿no? Dice, destinación aduanera, manifestación de la voluntad del declarante es quien declara ante la autoridad aduanera, mediante la declaración aduanera de mercancías. ¿No? Declaración aduanera de mercancías en siglas significa DAM, que se conoce como DAM. Anteriormente se decía DUA, Declaración Única de Aduanas. Ahora es el término del año 2010, hace 8 años, el término que se le conoce es DAM. ¿Ok? Con la cual indica qué régimen aduanero es el que va a ser sometida a la mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera. Es decir, la aduana, de su potestad, el Estado peruano le indica a la aduana que es la encargada de controlar el ingreso y salida de las cargas que ingresan por territorio nacional. ¿Estamos bien? Eso vamos a ver seguidamente. Pues bien, ¿qué cosa viene a ser un régimen aduanero? Un régimen aduanero es el marco legal que regula las formalidades aduaneras. Cuando hablamos de formalidades aduaneras, queremos decir todo el trámite que debe seguir un consignatario de una mercancía para poder obtener, sacar esa mercancía del control de la aduana. O sea, puedo disponer de esa mercancía. Si yo la voy a importar, entonces tendría que hacer las formalidades aduaneras para tener la liberación de aduanas, como eso se llama esa autorización, se dice el levante de la mercancía, y yo poder disponer de la misma, ¿no? Si yo traigo un embarque de textiles, voy a pasar las formalidades aduaneras del régimen de importación para que la aduana me autorice la disposición de esa mercancía. Yo puedo sacar la mercancía ya del depósito temporal, llevarla a mis almacenes y poder ponerla en el punto de venta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, aterrizamos. ¿Qué cosa es destinación aduanera? La destinación aduanera simple y llanamente es una manifestación de voluntad que hace el consignatario ante la autoridad aduanera para poder destinar esas mercancías, someter esas mercancías a ciertas formalidades aduaneras, o sea, ciertos trámites que se deben de realizar,
sometiendo a las mismas a un régimen aduanero. Vamos. Bien, entonces, ¿qué cosa es potestad aduanera? Porque hemos hablado que esta mercancía no me la entregan directamente una vez que baje del barco o baja del avión, sino que va a un depósito temporal que queda bajo custodia del mismo, bajo la potestad aduanera. Potestad aduanera, ¿qué cosa es potestad aduanera? Digo yo, pensemos. Bueno, vamos a la Ley General de Aduanas y ella me indica qué es la potestad aduanera, ¿no? Son las facultades y atribuciones que tiene la administración aduanera para controlar ingresos, permanencia, traslado, salida de personas y mercancías de los medios de transporte dentro del territorio aduanero, así como aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales dentro del ordenamiento jurídico aduanero. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en un trabajo o un grupo de amigos, o estamos jugando de repente con un equipo de fútbol, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que hemos estado en el mundial. Cada jugador es la aduana del equipo, ¿no? No hemos escuchado, es la aduana. ¿Por qué es la aduana? Entendamos, ¿qué cosa es la aduana? Bien, ¿por qué se dice que es la aduana del equipo? Porque simple y llanamente, porque simple y llanamente, esta persona es quien controla todo, ¿no? Pues la aduana, entendamos que la aduana controla todo. ¿Todo qué? Todo lo que ingresa al país, todo lo que ingresa a nuestro territorio. Controla las mercancías. Nos referimos a las mercancías. Cuando dice control de personas, medio de transporte, no está referido a la persona en tal como tal, ¿no? Porque para eso está el, para eso está migraciones, ¿no? Migraciones que controla el pasaporte y el ingreso legal de la persona, pero controla a las personas en el sentido que las personas transportan mercancías, ¿no? ¿Qué mercancía transporta una persona? Un pasajero. ¿Su equipaje? El equipaje está controlado. Cuando ustedes vienen del extranjero y pasan por el aeropuerto internacional, hay una área donde recogen su maleta y lo pasan a unos escáneres y dice va a control de aduanas, ¿no? Si sale canal verde, te vas, y si sale canal rojo, te llama un funcionario y dice, señor, abra su maleta, vamos a ver qué cosa es lo que tiene ahí. ¿No es verdad? Ese es el control que hace la aduana. ¿Estamos? Pues la aduana controla el tránsito, la salida e ingreso de mercancías. Entonces, cuando llega una mercancía del exterior, no me la entregan a mí directamente, sino que está bajo potestad de la aduana. Y cuando yo quiero destinar, o sea, obtener la custodia de estas mercancías y llevármelas, tengo que hacer una destinación aduanera, una manifestar mi voluntad que me las quiero retirar bajo un régimen determinado. Generalmente es importación, estamos hablando de regímenes de ingreso, pueden haber otros, pero hoy día vamos a tratar básicamente el régimen de importación. Bien, continuemos. Regímenes de importación. ¿Habrá solamente un régimen de importación? No, hay dos más. El más conocido es importación para el consumo. ¿Qué quiere decir? Que yo ingresan las mercancías, las voy a importar y me las voy a llevar y yo puedo disponer de ellas para su consumo en el territorio nacional. Ejemplo, traigo un insumo que puede ser azúcar, de repente, ¿no? Este azúcar lo estoy importando, una vez que cumpla las formalidades aduaneras de la destinación aduanera del régimen de importación, voy a llevarme el azúcar y lo voy a utilizar de repente en la fabricación de aguas gaseosas que las voy a vender en el mercado local. ¿Estamos? Es un régimen de importación para el consumo. Lo voy a consumir internamente. Existen otros regímenes que voy a citar a continuación. Admisión temporal para exportación en el mismo estado, que es un régimen que me permite el ingreso de mercancía extranjera, que no la voy a consumir, sino simplemente le voy a dar un uso aquí en el territorio nacional y después de que cumpla ese uso, esa finalidad, va a salir nuevamente al exterior. Ejemplo, yo soy una empresa que va a construir una carretera, tenemos una empresa que va a construir una carretera en provincias, entonces necesito maquinaria, que podría ser unos tractores, podría ser de repente un compactador, ¿no es verdad? Son rodillas que afirman la pista, ¿verdad? No las voy a comprar localmente, entonces, ¿qué es lo que hago? Busco quien me las pueda alquilar en el exterior, ¿no? Una vez que me las alquilaron, van a ingresar, les voy a pedir que me las envíen, ¿no? Que lleguen acá al Perú,
yo no voy a pagar tributos por esas mercancías, sino lo que voy a hacer simplemente, voy a hacer que ingresen temporalmente. Un tiempo, mientras que dura la construcción de la carretera, una vez que termina dicha construcción, nuevamente las voy a devolver al exterior. Ese es el régimen de detención temporal para reexportación en el mismo estado. El siguiente régimen es reimportación en el mismo estado. ¿Qué quiere decir reimportar? Quiere decir que ya anteriormente le importé, ¿no? Ya tuvo un ingreso, un primer ingreso, hubo una importación, o fue mercancía nacional. Este es el caso de las exportaciones que no son aceptadas en destino. Por ejemplo, a mí me encargan la construcción, la fabricación de un lote de chompas que las voy a exportar al mercado europeo. Las exporto de repente a Italia. Llegan a Italia, pero en Italia me dicen, quiero tallas X y XL, ¿no? X y XL, tallas grandes. Y yo de repente, mi patrón de X y XL se malogró y lo que le he mandado es una talla medium o una talla small. Entonces, mis compradores italianos me dicen, ¿sabes qué? Esta carga no te la voy a comprar porque no es lo que yo te pedí. Yo te pedí otra cosa. Entonces, no la voy a aceptar. Te la devuelvo. Entonces, la opción que yo tengo es volverla a vender de repente en el mercado italiano. Pero si no encuentro comprador, voy a poner la carga. Entonces, lo que debería hacer es traerla nuevamente de retorno, ¿no? Salió como una exportación, vuelve de retorno. Este régimen, que es la mercancía que no fue aceptada en destino, producto de una exportación, se conoce como reimportación en el mismo estado, porque no ha sufrido ningún retrabajo en el exterior, ¿no? Si hubiese sufrido algún retrabajo, ya no es reimportación en el mismo estado, va a tener otro tipo de regímenes. Pero, si hablamos estrictamente en el régimen de importación, tenemos tres: importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, o sea, ingresa, está un tiempo, cumple una finalidad y después nuevamente sale al exterior. Y por último, reimportación en el mismo estado, que es las mercancías que salieron como una exportación definitiva, pero que no fueron aceptadas en destino y retornan nuevamente a su territorio nacional. Bien, no sé si hay alguna consulta de momento. Si no, con toda confianza, por favor, estamos leyendo el chat. No veo ninguna pregunta. Bien, vamos a continuar con lo que son modalidades de despacho. Entonces, dentro de lo que es la destinación aduanera, yo tengo ciertas modalidades de despacho. ¿Qué es modalidad de despacho? Es en qué momento voy a hacer esa destinación aduanera. La puedo hacer en dos momentos. Básicamente son dos momentos. El primer momento es antes que llegue la carga, y un segundo momento cuando la carga ya llegó al país, ¿no? Entonces, tenemos un antes y un después. Antes que llegue y después que llegue. Si yo numero antes que llegue, voy a tener un despacho anticipado. En la modalidad de despacho anticipado. No voy a anticipar a la llegada del medio de transporte, a la llegada de la carga. Voy a destinar esa mercancía que no ha llegado todavía, la voy a destinar. Oiga, profesor, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué va a destinar antes de que llegue? ¿Por qué lo voy a destinar? Porque de alguna manera esa modalidad me permite tener la facilidad de tener y cumpliendo las formalidades aduaneras antes que llegue la carga, que cuando llegue me va a ser mucho más rápido de obtener dicha mercancía. No voy a demorar mucho tiempo. Si yo demoro menos tiempo en la operatividad aduanera, significa que voy a tener un mejor ahorro. Voy a ahorrar costos. ¿Me conviene? Sí, señor, me conviene trabajar como despacho anticipado. ¿Y el despacho diferido, profesor? El despacho diferido quiere decir diferido, o sea, es posterior. ¿Posterior a qué? A la llegada de la carga, ¿no? Entonces, centremos en dos cosas principales. Primero, ¿cuándo llega la carga? Una vez que llega la carga, lo pueden destinar la mercancía, o sea, hacer la destinación de la régimen de importación. Antes de la llegada, tendría un régimen un régimen de importación en la modalidad de despacho anticipado. Cuando es posterior, puede tener un régimen de importación en la modalidad de despacho diferido. Estoy difiriendo la destinación, ¿no? Entonces, pero ahí yo veo un C que dice urgente. Ah, el urgente es un mix
entre el despacho anticipado y el despacho diferido. ¿Por qué un mix? Porque el despacho urgente, puedo destinar la mercancía antes que llegue la carga e incluso posterior a su llegada, pero en un plazo mucho más corto. Bien, ahora hablemos de los plazos. En el caso del despacho anticipado, yo puedo destinar la mercancía, la destino cuando yo numero la declaración aduanera de mercancías, recuerden. ¿No? Yo tengo que numerar, es decir, hacer la solicitud ante la aduana con la numeración de la DAM y lo hago en el despacho anticipado antes que la mercancía llegue. ¿En qué tiempo anterior? 30 días antes. ¿Que llegue quién? El medio de transporte, ¿no? Cuando el buque está en travesía, de repente salió la carga de China, el lead time, el tiempo de viaje de China a Perú, y que es un embarque directo, generalmente son 30 días. ¿Ok? Entonces, me permite desde inclusive el momento que sale la carga, yo poder numerar, destinar esa mercancía. La destino y empiezo a hacer las formalidades aduaneras para su importación. ¿Está bien? Tengo hasta 30 días antes de la llegada del medio de transporte. En el caso diferido tengo hasta 15 días posterior a la llegada del medio de transporte. ¿Ok? En el caso de despacho urgente, tengo un mix, ¿no? Puede ser antes o puede ser después. 15 días antes o 15 días después. Perdón, 15 días antes del medio de transporte, en el caso de despacho urgente, hasta 7 días posterior a la llegada del medio de transporte, ¿no? Esto se ve como en la fecha del término de descarga. ¿Qué significa término de descarga? Muy bien, cuando llega un medio de transporte, llega a puerto, es la fecha de llegada. Llega al aeropuerto, es la fecha de llegada. De ahí, ¿qué sigue? Muy bien, si está trayendo mercancías que van a ser ingresadas a territorio nacional, lo que hace es descargar, ¿no es cierto? El buque descarga la carga. Descarga puede ser unas cuantas horas como puede durar más de un día. Entonces, la fecha en que termina la descarga se conoce como fecha de término de descarga. Esa fecha de término de descarga está registrada en el manifiesto de aduana. El manifiesto es toda la relación de mercancías que están consignadas en ese transporte que van a ser descargadas en territorio nacional. Entonces, en el despacho urgente tengo un plazo de 15 días antes que llegue el medio de transporte hasta 7 días posteriores siguientes al término de la descarga. ¿Ok? A la fecha de término de descarga. ¿Hasta ahí está claro? A ver, me preguntan aquí. ¿Cualquier mercancía se puede coger al despacho anticipado? Sí. En el caso de despacho anticipado, sí. Cualquier mercancía puede acogerse al régimen a la modalidad de despacho anticipado. Pero hay un tema de costos, un tema de operatividad o formalidades que a veces de repente no me conviene trabajar como despacho anticipado, sino como despacho diferido. Vamos a ver más adelante el por qué. En el caso del despacho urgente sí hay restricciones. Pero yo puedo destinar cualquier mercancía de despacho anticipado, sí. Cualquier mercancía de despacho diferido, sí. Cualquier mercancía de despacho urgente, no. En el despacho urgente hay excepciones. No todo el universo de mercancías se pueden destinar a despacho urgente. Despacho urgente, entendamos por el nombre, es urgente. Tiene que ser mucho más rápido, mucho más expeditivo la obtención del levante y que en este caso el importador pueda disponer de esa mercancía. Tenemos dos temas en el caso de despacho urgente, que vamos a ver en un momento. Uno son los despachos, los envíos de socorro, y el otro son los despachos urgentes, propiamente dicho. Despacho urgente, medicinas. Despacho urgente, vacunas. Despacho urgente, proyectos bebé. Despacho urgente, de repente estamos hablando de medicina oncológica, estamos hablando de repente de explosivos, ¿no? Que por su naturaleza requieren cierto trato preferencial, un trato mucho más rápido, mucho más fast track, ¿no? Envíos de socorro, no sé, ahora último, ¿no? El año pasado, recordarán ustedes, en el mes de marzo, hubo este tema de las inundaciones en el norte, ¿no? Incluso acá en Lima, otros sectores tuvieron inundaciones y huaicos y aludes, ¿no? Entonces, esa población se quedó desvalida. ¿Qué requería esa población? Carpas. ¿Qué requería? Medicinas. ¿Qué requerían? Alimentos. ¿Qué necesitaban? Textiles, ropa para ponerse, ¿no? Perdieron todo. Entonces, los envíos de socorro tratan de cubrir estas necesidades, ¿no?
hospitales de campaña, eh, carpas, ¿no? Toldos, medicinas, pues todo lo que nosotros podamos pensar que sean necesarias para cubrir una emergencia o un desastre natural a la población que ha sido afectada, e ingresan al país con esta modalidad de despacho urgente como envío de socorro. ¿Está bien? ¿Nos queda un poco más claro el concepto? Bien, continuemos. ¿Qué pasa si la mercancía no es destinada? Ojo que tenemos un tiempo para hacer la destinación aduanera. Recordemos, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo? Primero, antes de llegar al medio de transporte. ¿Cuánto antes? ¿Qué tiempo antes? Hasta 30 días antes de llegar al medio de transporte. Yo puedo utilizar la modalidad de despacho anticipado. Llegó el medio de transporte, tengo 15 días posteriores para poder realizar el despacho diferido, contados a partir del término de descarga. ¿Y qué pasa si me excedo de ese plazo? Ya estoy en el día 16 o el día 17. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, lo que sucede es simple. La mercancía cae en abandono legal. Ese es el término. Abandono legal. Esa es la figura que representa la Ley General de Aduanas. Oye, tu mercancía está en abandono legal. Llegó, hoy estamos 20 de julio. Llegó el día 2 de julio. El 2 de julio más 15 días son 17 días. ¿No es verdad? Estamos a 20. Ya tu mercancía está en abandono legal. Pero, ¿qué cosa es abandono legal? Bueno, abandono legal técnicamente es la pérdida de la propiedad. ¿Quién perdió la propiedad de la mercancía? ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos quién perdió la propiedad de la mercancía? Pues bien, quien perdió la propiedad de la mercancía fue el consignatario, ¿no? El consignatario del documento de transporte es el dueño de la mercancía, ¿no? Llega a territorio nacional, va a un depósito temporal y se queda ahí esperando de que el consignatario haga una destinación aduanera. Si no la hizo, dentro del plazo máximo que se otorga, un despacho diferido de 15 días, entonces cae en abandono legal. ¿Qué quiere decir? Que ese consignatario perdió la propiedad de sus mercancías. ¿Y quién la tiene? Si ya no es dueño del consignatario, ¿quién sería el dueño de la mercancía en este caso? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que sería el dueño de la mercancía? Pues es el Estado, ¿no? El Estado es quien asume, o sea, la propiedad pasa de la mercancía del consignatario, o el consignee, hacia el Estado. Bien, pero el Estado, su función es llenarse de mercancías. ¿Ustedes creen que sea esa su finalidad del Estado? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque él lo que le interesa es recabar impuestos, ¿no es verdad? Teniendo la mercancía, lo que va a hacer es, muy bien, esta mercancía está bestial, todo lo que tú quieras, pero voy a tener yo un costo en poder cambiar esas mercancías, es decir, venderlas, entre comillas, para obtener recursos, dinero, que ese dinero me va a servir para las funciones del Estado, ¿no? ¿Qué función tiene el Estado? Bueno, aparte del tema de que es gasto corriente, es el pago de planilla para los funcionarios que trabajan en el Estado, es hacer obras, ¿no? Obras son amores, dicen muchos, ¿no? Por ahí. Entonces necesitan hacer obras, ¿no? Hacer hospitales, hacer escuelas, carreteras, en fin, todo lo que se requiere para poder tener a la población relativamente contenta y que tengan facilidades de poder tener ingresos. Entonces, el Estado no le conviene quedarse con la mercancía. Entonces, dice, muy bien, si es cierto que ahí estás en abandono legal, te voy a dar una oportunidad adicional para que tú recuperes esa mercancía. Entonces, ha dicho el Estado, el gobierno, muy bien, cayó en abandono legal, pero aún estando en abandono legal, tú puedes necesitar una destinación aduanera a determinados regímenes para que puedas recuperar esa mercancía. ¿Qué regímenes son? Bueno, aquí los he subrayado, ¿no? Aquí está en el reglamento de la Ley General de Aduanas: importación para el consumo, reimportación en un estado, admisión temporal para la exportación en un estado, como en su momento, admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que es, traigo el insumo de alguna manera lo voy a elaborar un producto final, que es el que voy a exportar. Eso vamos a ver más adelante. Transbordo, tránsito aduanero, reembarque, envíos de entrega rápida y material legal. Bueno, estos son los regímenes aduaneros al cual no puede tener una mercancía que esté en abandono legal. No ningún otro más.
Si yo destino esos regímenes, lo que voy a hacer es recuperar la mercancía que he perdido, que había en abandono. ¿Cierto? Recordamos que el abandono legal es la pérdida de la propiedad de la mercancía, que pasa a poder del Estado. Ok, bien, dice aquí. Sharon, buenas noches, dice, mientras la mercancía está en abandono legal, ¿quién tendrá la posesión de la mercancía? Muy buena pregunta, te felicito. La mercancía queda en propiedad, o sea, queda en custodia del depósito temporal. Recordemos que cuando la mercancía llegó al país, fue ingresada a un depósito temporal. Y en ese depósito temporal, la mercancía espera la destinación aduanera, ¿no? Que se cumplan las formalidades aduaneras y que la aduana le otorgue el levante, entre comillas, levante, se llama así levante, para yo poder retirar mi carga y disponer de la misma. Ahora bien, ¿por qué se llama levante? Les digo rápidamente. En las épocas de la colonia, la aduana estaba al lado del muelle. Entonces iba un funcionario de la aduana y lo que hacía es, muy bien, veía la caja que había llegado y venía el dueño y le decía, muy bien, tu caja pesa tanto, tales dimensiones, te está trayendo tales productos, tienes que pagar al fisco 30 doblones de oro español. Entonces, en este caso, el dueño de la mercancía agarraba y pagaba, ¿no? Entonces, una vez que pagaba, el funcionario decía, muy bien, levanta tu bulto. Se levanta, hacía su bulto, lo levantaba efectivamente y se lo llevaba, ¿no? Lo cogía todo, se lo levantaba y se lo llevaba. Entonces ese término se conoce como levante, es decir, la autoridad, autorización de la aduana para disponer de la mercancía. Y se ha quedado desde esa fecha hasta la actualidad con el término de levante. El levante aduanero, que no es otra cosa que la autorización de la aduana para poder retirar la mercancía por parte del dueño y disponer de la misma. Bien, entonces, ¿la mercancía está en posesión de quién? Del depósito temporal. Ahí se queda, ¿no? El depósito temporal le ha sido facultado por parte de la aduana, es un auxiliar de la función pública, al igual que la gente de aduana, y le dice, tú vas a recibir toda la carga hasta que yo te diga, dámela. O yo te autorizo que se la entregues a quien ha cumplido con las formalidades aduaneras, al consignatario o al dueño. Entonces el depósito tiene esa función, custodiar la mercancía. ¿Está bien? Bien, continuemos por favor. La siguiente diapositiva. Abandono legal. Dijimos que era lo que era abandono legal. Ahí está la norma, artículo 176. Después lo pueden ver, ustedes lo pueden leer. Ya hablamos, vamos a pasar un poco rápido este tema. Causales del abandono legal, o el caso principal que hemos visto, cuando la mercancía solicitada, o sea, no ha sido solicitada dentro del plazo establecido, ¿no? Puede haber una prórroga inclusive, la norma legal que yo puedo, una vez que la mercancía está en abandono legal, antes que caiga en abandono legal, puedo solicitar a la aduana a través de un escrito que me dé 15 días más, ¿no? 15 días más para poder yo hacer uso de la destinación aduanera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo hice la destinación aduanera porque pasaron 30 días y no tuvo legal? En esos casos también se dice que la mercancía va a caer en abandono legal. Es decir, yo nombré una importación, un régimen de depósito o un régimen de admisión temporal. Pasaron 30 días calendario y sin embargo no tengo el levante por diversas circunstancias, ¿no? Pues en esos casos también esta mercancía cae en abandono legal. Al caer en abandono legal, igual pierde la propiedad de la misma, ¿no? Pues la mercancía en abandono legal tendría que ser uno de los 6 regímenes que vimos en la lámina anterior. Y yo les pedía por favor que estos artículos, están en esta diapositiva, ustedes lo pueden leer en la norma. Vamos a avanzar para poder culminar con el tema del día de hoy, ¿no? Bien, vamos a entrar en el procedimiento de importación. ¿Qué cosa es una importación? ¿No? ¿Qué es una importación? Tenemos el concepto más o menos estándar. La importación es el ingreso de mercancías extranjeras, ¿no? Que cuando yo haga determinadas gestión ante la aduana voy a poder disponer de la misma. ¿Qué gestión es la que tengo que hacer? Muy bien. Cumplir con las normatividad aduanera para su ingreso legal. Condición principal, pagar los tributos, ¿no? Que vimos la clase pasada, como calculábamos. ¿Solamente pagar? No.
Ahora la norma me permite también presentar una garantía. Existe el concepto de las garantías previas a la numeración, por la cual el importador puede trabajar con una garantía, entregarla a la aduana, y cuando llega su carga, puede utilizar esta garantía y poder, la aduana poder darle el levante de las mercancías y después pagar los tributos. O sea, la garantía le sirve para poder diferir el pago de los tributos. ¿Cómo es esto, profesor? Muy bien. Ingresa la mercancía y en lugar yo de pagar los tributos en ese momento, con la garantía previa, puedo pagarlo hasta un tiempo posterior a la llegada de la misma. Y la aduana puede decir, muy bien, yo de tu carga. Oiga, profesor, pero ¿cómo es posible que yo me lleve la carga sin pagar los tributos? Sí, pues queda en custodia la garantía. Es una garantía bancaria y efectiva. Si yo no pago los tributos al tiempo que me indica la norma, ¿qué es lo que va a hacer la norma? Va a ejecutar la garantía y se va a cobrar los tributos, ¿no? Esa es la figura. Porque me permite, si yo soy un comerciante, traer mi mercancía, ¿no es cierto? Que las mercancías que yo comercializo, someterlas al régimen de importación, obtener el levante, venderlas y después que la venda, obtener digamos, mi costo, recuperar mi costo, y cuando ya las vendí, recién pagar los tributos. Me ayuda de una manera financiarme, a financiar mi importación. ¿Es favorable? Sí, muy favorable. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, si es así, entonces todos utilizarían garantía previa a la renovación. Bueno, hay ciertas importadores que no lo utilizan por distintas circunstancias que podríamos analizarlo posteriormente, ¿no? Pero digamos que la idea es esa, ¿no? Entonces, puede importar previo pago de los tributos o en su defecto dejar una garantía previa. Esto por favor revisen en el artículo 160 de la Ley General de Aduanas. Ahí están los conceptos de garantías previas a la numeración. ¿Ok? Y lo que sí debes tener en claro es cumplir con las formalidades aduaneras. ¿Qué quiere decir cumplir con las formalidades aduaneras? Es decir, que si yo tengo que presentar determinados documentos, los tengo que hacer para obtener el levante. Por ejemplo, vimos en la clase pasada lo que eran mercancías restringidas. Recordemos que las mercancías restringidas, ¿qué es lo que pasa con las mercancías restringidas? No pueden ingresar libremente al territorio nacional. Tiene que tener una autorización del sector competente. Por ejemplo, yo no puedo traer, importar medicamentos libremente. Esos medicamentos tienen que tener un control de parte de la autoridad sanitaria del país. En este caso es la DGMIT. Y la DGMIT tiene que dar un registro sanitario de ese medicamento. Si DGMIT me dio ese registro sanitario, entonces recién ahí yo puedo importarlo y le van a exigir cuál es tu registro sanitario para que pueda ingresar libremente y comercializarse en el país. Si lo tengo, entonces sí no va a haber problema. Voy a poder liberar mi carga de aduanas y obtener el levante. Si no lo tengo, la aduana va a decir no puede ingresar. ¿Por qué no puede ingresar? Porque no tengo registro sanitario, o sea, no tengo autorización de parte del sector competente en salud, la Dirección General de Insumos y Drogas, DGMIC, para que pueda ingresar legalmente al país. Igual, los alimentos. ¿Cualquier alimento puede ingresar al país? No. Tiene que tener un control. Ese control, si es un alimento procesado, lo va a hacer DGES, Dirección General de Salud Ambiental. Y si es un producto vegetal o de origen animal, caso en estado natural, como hagamos no sé, pues, una manzana, o si estamos hablando de carnes de bovino, ¿no? Un bistec, ¿no? Bistec, estoy viendo bistec, estoy viendo pollos, carne de pollos, entonces tiene que tener un control de parte de la Autoridad de Servicio Nacional Agrario, que es NASA, y ellos me van a otorgar la autorización para que pueda ingresar. Con esa autorización, la aduana recién me da el levante. Cuando me dicen muy bien, puedes disponer de esa mercancía. Entonces, es cumplir con las formalidades. ¿Está bien? Formalidades es cumplir con todos los trámites y los requisitos para que puedan ingresar una mercancía legalmente. Aparte de eso, tengo que hacer el pago de los tributos o cumplir con el tema del régimen de garantías que me indica el artículo 160 de la ley. Bien, tenemos una definición un poco más clara. Bien, ¿quién es el importador? El importador es una persona que puede ser persona natural o persona jurídica. ¿No es verdad? Puede ser natural o jurídica.
Pero el tema es que si son personas naturales, pueden importar incluso con su DNI. Pueden importar con su DNI, pero como me indica aquí en la norma, que la operación no exceda más de $1000, ¿no? Puede traer hasta un máximo de $1000. De tal forma que no sea más de 3 importaciones al año. Por su defecto, una sola importación por $3000 y más nada, ¿no? Ya tengo dos opciones. 3 de $1000 con mi DNI, 3 de $1000 o una sola de $3000 al año. ¿Okay? Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con sus defectos, ser un diplomático, un funcionario de una organización internacional, como puede ser la OIT, como puede ser la UNESCO, ¿no? Y en ejercicio de mis funciones, estoy asignado aquí en Perú, ¿no? Puedo traer alguna mercancía y utilizar solamente, en este caso no tengo DNI, pero sí carnet de extranjería. Bien, continuemos. Otra de las condiciones que se me está pasando es si es que es una empresa jurídica, el RUC debe estar registrado con RUC y debe tener la condición de, no, de habido, ¿no? O sea, no tener la condición de no habido, eso tiene que ser habido la persona. ¿Qué quiere decir que sea vida? Que sea un domicilio constatable por la SUNAT y que haya sido validado por ellos. Si no tengo esa condición, no puedo yo ser importador. Porque me van a decir muy bien, si es que yo quiero fiscalizarte posteriormente y averiguar qué es lo que has hecho y tú no estás presente, o sea, no te puedo encontrar, entonces no te voy a dejar que importe. Tienes que tener la condición de habido, ¿ok? Tiene que ser habido la persona. Continuamos, estamos un poco con la hora, se nos está agotando el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Bien, hablamos sobre las mercancías prohibidas y restringidas en la clase pasada. Entonces, en el caso de las mercancías prohibidas, como el mismo nombre lo dice, es prohibida. Prohibida, no lo puedo traer, no puedo importarlo. Si yo traigo una mercancía prohibida, la verdad me dice, no, no ingrese, no ingrese. No te va a dejar que salga del depósito temporal. ¿Qué me queda hacer? Me queda reembarcar, es decir, nuevamente devolverla al exterior. Utilizaré un régimen de reembarque. ¿Qué mercancías prohibidas hay? Ejemplo, residuos radioactivos. Si hay un residuo radioactivo, no, no, ni hablar, no entra. Pero no entra, no es un residuo radioactivo. ¿Por qué? Porque va a dañar el medio ambiente. Entonces, no me van a dejar, no me van a permitir ingresar esa mercancía. ¿Ok? En caso de las mercancías restringidas, lo comentábamos, sí pueden ingresar, pero ingresan cumpliendo la autorización del sector competente. Por ejemplo, aquí hemos puesto unos ejemplos. Plantas y semillas, permiso de autorización de SENASA, Servicio Nacional Agraria. Neumáticos para automóviles, una constancia de cumplimiento que el emite produce. Sileno, que es un disolvente que se utiliza mucho en las pinturas, para tener una autorización de QPF nacional. El sileno lo utilizan mucho en la fabricación de drogas, ¿no? Cocaína. Entonces se puede desviar su consumo para el tráfico ilícito de drogas, entonces requiere cierto control, ¿correcto? Medicinas, y hablamos de GEMIT, alimentos, registro de vigencia. A ver, aquí tengo otra pregunta. Me dice, ¿las compras hechas por AliExpress se considera como importación? AliExpress, no entiendo. ¿Cómo es el concepto de AliExpress? Si me podrías un poquito aclarar el tema. Si yo hago una compra como empresa y esto ingresan al país, sí, debería ser una importación. Pero exactamente cuál es el concepto no lo tengo muy claro. ¿Quién es AliExpress? Después me podrías un poco aclarar el tema. A ver, dice, se hacen compras por internet que vienen de China, sí, claro. Si yo compro por internet, ya sea Alibaba, sea Amazon, y estos se despachan a través de un envío courier, llámese FedEx, llámese DHL, llámese TNT, UPS, ¿ok? Y estas llegan al territorio nacional, sí, tengo que utilizar el régimen de importación, en este caso es un régimen identificado, pero tengo que destinar esas mercancías. Y sí, efectivamente, lo voy a hacer con un régimen de importación. Tiene que entrar con importación, definitivamente.
Pero si viene por EMS, envío postal, sí, también igual. O sea, en lo que es la aduana postal o los envíos por de envío de entrega rápida, se llaman así, también aplica el régimen de importación. Pero el régimen de importación en este caso va a tener una variante, que es el despacho de servicio postal, ¿no? Y luego es el procedimiento de envío de mercancías de entrega rápida, ¿no? Envíos de entrega rápida. En este caso hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que no pase de $2.000. Si pasa de $2.000 se utiliza una DAM dentro del régimen general, y si no se hace como un régimen simplificado, y ahí vemos el tema de las categorías que tiene, ¿no? En caso de envío de entrega rápida, si es menor de $200, no paga nada. Si estamos entre 200 y $2.000, paga un porcentaje, que es 4% del valor, y si ya estamos hablando de otros temas, entonces sí va como un régimen general, ¿no? Pero sí, es un régimen de importación. En el caso de Serpos, igual, ¿no? Hay en Serpos hay unas opciones que es importación, ¿cómo se llama? Importación rápida, rápida importación, algo así, que son un trámite mucho más simplificado, que uno inclusive puede hacer la declaración a través de la página web, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Ya nos queda corto tiempo. Requisitos para una destinación de una mercancía, régimen de importación. Bueno, en general este requisito para la destinación de mercancía es en términos genéricos, no solamente para importación, pero vamos a tratar de centrar un tema de importación. Condición número uno, que la mercancía que voy a importar pertenezca a un solo importador, un solo consignatario. Y dos, que hayan ingresado en un mismo medio de transporte. Cada medio de transporte que ingresa al país tiene un manifiesto. Si yo tengo, por ejemplo, esto es lo que pasa a cada rato en el tema aéreo. Generalmente yo compro, o los importadores traen un volumen grande de carga. Las líneas aéreas no siempre mandan todo junto. Digamos, yo traigo 1 tonelada de carga y lo traigo en 15 bultos. Entonces, la disponibilidad de cabina de bodega en los aviones a veces es un poco complicada. Entonces, no embarcan todo junto. Esos 15 bultos se convierten en un viaje en 5 y en otro en 5, o vienen en 3, ¿no? 4, 3, 3, de repente. Al final llega la carga acá al país, pero no llega en un mismo vuelo, llegan en distintos vuelos. Entonces, lo que me dice la norma es, muy bien, tú puedes destinar tu carga a un régimen de importación solamente por las mercancías que llegaron en un solo manifiesto, en un solo vuelo en este caso. ¿Está bien? No puedo, oye, pero yo compré toda esta mi factura y han venido todos mis puntos, pero han venido en distintos vuelos. Lo siento, solamente cada vuelo que ha venido tiene que ser una destinación a solo uno. Entonces tendría en este caso, si vinieron en 3 vuelos, tendría que hacer 3 importaciones. ¿No es verdad? El que va a estar corriendo va a ser por gente de aduana, porque la gente de aduana te va a cobrar comisión por cada trámite que va a realizar. Y son trámites, no es uno solo. Pues te complica el tema. ¿Estamos? Como también puede ser el tema que yo compré, ¿no? Yo compro de repente a un proveedor en España, compro un proveedor en Francia y un proveedor en Italia, ¿cierto? Y pido que se consolide todo en Portugal, ¿no? Y ellos agarran, y bueno, cada quien con su propia guía aérea, y todo viene en un solo vuelo. Llega en un solo vuelo, con distintos documentos de embarque, son 3 documentos de embarque distintos y de distintos proveedores. ¿Puedo yo hacer una sola destinación aduanera, es decir, una sola DAM de importación? Sí. Si vinieron en un mismo vuelo, quiere decir que tienen un mismo manifiesto. Y estas 3 guías aéreas están consignadas a un mismo consignatario. Es decir, va a ser el mismo importador con 3 distintas guías aéreas que vinieron en un mismo vuelo, ¿no? Un mismo manifiesto. Entonces sí se puede trabajar de esa manera. ¿Está bien? Yo puedo consolidar carga. Puedo consolidar la destinación aduanera de distintas cargas en una sola, siempre y cuando de que hayan venido en un mismo manifiesto. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Creo que les quede claro el tema.
Bien, ahora bien, vamos al caso del tema del vuelo que estaba por venir, ¿no? Llegó el vuelo, la carga que yo había comprado, que eran 15 bultos, pero han venido en distintos vuelos. Entonces, yo puedo, como importador, sabiendo de que va a venir la carga en distintos vuelos, y no sé cómo es que viene, si viene, qué bulto viene, y tendré que hacer un reconocimiento previo a la numeración. Lo que voy a hacer es sencillamente agarrar y decir, muy bien, señores, hagamos lo siguiente. Voy a agarrar, voy a numerar todo, y esa numeración de todo, lo que voy a hacer es después pedir a la aduana que verifique qué cosa es lo que ha llegado y me deje lo que no ha llegado todavía o está por llegar, me deje una vigencia de bultos. Entonces, con la vigencia de bultos, yo puedo posteriormente numerar, sin pago de tributos. O sea, pago los tributos en el primer despacho y los siguientes despachos, previo a que la aduana ha hecho la verificación, me va a dar la carga posteriormente. Ah, tengo un problema, muchachos. Estoy con la batería baja y eso se está acabando. Yo les pido mil disculpas, pero creo que en la siguiente clase vamos a avanzar un poco más y culminar con el evento. Disculpen la verdad, pero esto ya está muriendo y prefiero despedirnos ahora. La siguiente clase vamos a recuperar estos minutos que nos faltan. Listo, gracias.